ASB Noticias, los protagonistas. (8:14). Protagonista a esta hora el abogado Jimmy Jiménez, quien es especialista en Derecho de Familia y amablemente nos acompaña, como nos lo prometió, para tratar distintos temas que tienen que ver con lo jurídico en nuestro país y que son noticia. Hoy, pues, seguimos hablando del fallo de la Corte Constitucional que ha despenalizado el suicidio médicamente asistido y las implicaciones que tiene, las opiniones que hemos escuchado, los comentarios de nuestros oyentes y televidentes, esta posibilidad de ampliación del derecho a morir dignamente que tiene implicación en lo familiar, en lo jurídico, en lo personal, en lo espiritual. Son varios aspectos los que realmente entran a jugar cuando se trata de este tipo de fallos que no dejan de generar polémica por ser temas tan sensibles cuando de la vida se trata. Doctor Jiménez, ¿cómo amanece? Buenos días. Apreciado Omar, un abrazo muy fuerte, muy buenos días para ti, Andrés, qué gran placer estar nuevamente en este espacio y por supuesto para que hablemos de estos temas importantes y contarle a la gente y explicarles básicamente lo que está pasando. Doctor Jiménez, hemos escuchado en el transcurso de la mañana diferentes opiniones sobre el fallo de la Corte Constitucional. Hay quienes han aseverado que la Corte está legislando, para que arranquemos por lo jurídico, que la Corte legisla por temas que deberían ser manejados en el Congreso de la República. ¿Su concepto jurídico sobre este tipo de fallos de la Corte Constitucional cuál es? Justamente el debate profundo que se presenta en este momento, Omar, y para todos los oyentes, es ese. Básicamente Procuraduría, por ejemplo, se opuso a esta decisión y básicamente propuso o consideró que la Corte no podía plantear una decisión o establecer una decisión en este sentido, justamente por lo que tú acabas de decir, Omar, porque consideró que básicamente hoy en Colombia quien debería tomar estas decisiones es nuestro legislador. Pero también tenemos que decir, Omar, que nuestro legislador le ha sacado el cuerpo a muchos temas. Matrimonio de parejas del mismo sexo, adopción de parejas del mismo sexo, las situaciones de eutanasia, justamente han sido temas que han tenido que ser afrontados por la Corte Constitucional en las diferentes acciones legales que han iniciado entidades, porque nuestro legislador no ha querido tocar el asunto. Evidentemente no es un tema de fácil debate, no es un asunto de fácil debate. De hecho, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que es uno de los magistrados que se opuso a esta decisión, él fue uno de los magistrados que puso su voto en contra. Básicamente lo que él dice es que nuestra Constitución, y eso tiene mucho sentido, consagra el derecho a la vida, de modo que el trabajo de la Corte es salvaguardar ese derecho, y no podría entonces la Corte admitir mecanismos que induzcan al suicidio en ninguna de sus expresiones. En todo caso, no es un debate sencillo, eso dijo el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, pero no es un debate sencillo, porque finalmente este es un asunto en donde lo que realmente está en debate es el derecho a la vida versus el derecho a la vida digna, que es la clave de la discusión de este asunto, estimado Omar. Doctor Jimmy, esta mañana cuando empezábamos el noticiero, yo creo que este es un fallo muy humano. ¿Usted cómo lo ve? Sí, por supuesto, hay que aclararle al público varias cosas. La primera es que aquí no se está despenalizando el suicidio o la inducción al suicidio. Nuestro Código Penal colombiano, en su artículo 107, contemplaba una sanción legal de 16 a 36 meses de prisión. Y lo que se hizo en esta sentencia de la Corte, también aclarar otra cosa, y es que todavía no tenemos el texto de la sentencia, ¿no? Lo que tenemos hoy es la noticia, pero todavía no se ha publicado el texto por parte de la Corte, no está publicada la sentencia, el texto, pero tenemos la noticia. Importantísimo aclarar eso, pero importantísimo mencionar, la Corte Constitucional no está amparando o diciendo que cualquier ciudadano colombiano puede inducir o puede practicar o puede participar en un suicidio. Lo que la Corte está diciendo es que en casos específicamente concretos se llama justamente por eso suicidio médicamente asistido, y lo que hizo la Corte fue declarar la exequibilidad condicionada respecto a los médicos que apoyaran un proceso de suicidio, en este caso
entregándole el medicamento. Y aquí hay que hacer otro comentario muy importante, y es que una cosa es la eutanasia y otra cosa es el suicidio médicamente asistido. Son dos figuras similares, el resultado al final va a ser el mismo, pero son dos figuras distintas. La eutanasia es el evento de la muerte donde el médico realiza el procedimiento. Y aclarar también, Omar y Andrés, que esto no es para todo el mundo. No es que hoy un chico quiere ir a quitarse la vida, entonces va al médico y le pide que le asista o le pide que le dé instrucciones, que sería un suicidio médicamente asistido. Aclaraba entonces, eutanasia, el médico realiza el procedimiento. Suicidio asistido o suicidio médicamente asistido, el médico da instrucciones y entrega, suministra los fármacos necesarios para que la misma persona se los aplique o los utilice y de esa manera termine con su vida. Pero no se abrió la posibilidad a todo el mundo. Hay unos requisitos y hay unas reglas que hay que cumplir para estos casos. Doctor Jiménez, voy a hacer un caso hipotético y una persona que quiere esa asistencia o esa eutanasia llama al doctor Jiménez y le dice, venga, yo voy a dejar mi testamento hecho o voy a dejar lo que tenga que dejar todo bajo, todo ordenado, como se dice, antes de morir. ¿Qué trabas podría haber con este fallo o sin embargo no hay ninguna traba? Hay que aclarar, y esto también es una magnífica pregunta, y es que esa es la aclaración tan importante de que esta decisión de la Corte no es una decisión que faculta a todos los médicos y que faculta a todo el mundo a terminar con su vida. Esto es importantísimo aclararlo. Hay unas reglas concretas que, reitero, no tenemos el texto todavía del fallo, pero hay unas reglas concretas que estableció nuestra Corte Constitucional y básicamente son las mismas reglas para las situaciones de eutanasia. En Colombia no cualquier persona puede quitarse la vida o ir a un médico a que le ayude con un suicidio médicamente asistido. Las reglas, quiero mencionar las reglas que establece esta sentencia. Básicamente las reglas que establece la sentencia son cuando el paciente está diagnosticado, debidamente diagnosticado con una lesión corporal o una enfermedad grave e incurable, o cuando el paciente tiene intensos dolores físicos o psíquicos y que esta situación le impida tener una vida digna. Entonces no quiere decir que en cualquier caso y en todas las situaciones se pueda realizar un suicidio médicamente asistido o una eutanasia. En el caso que tú me preguntas sobre la posibilidad de otorgar un testamento, es perfectamente viable. Les contaba en nuestra anterior entrevista, hablamos del tema de hijos de crianza y yo les contaba, hoy en Colombia hay múltiples mecanismos legales para disponer legalmente y adecuadamente de mis bienes y evitarle problemas a mis hijos en el futuro. Una persona que pretenda practicarse una eutanasia o un suicidio médicamente asistido podría perfectamente otorgar un testamento o realizar un proceso, evidentemente la dificultad es el tiempo, pero podría realizar un proceso de partición sucesoral anticipada, lo que la gente conoce popularmente como sucesión o herencia en vida. Yo puedo disponer en vida de mis bienes sin perder control de mis bienes. Doctor Jiménez, hay casos en los que un paciente no es consciente de su situación o está ya en un momento muy crítico de su vida, no depende de sí mismo y su familia tiene que tomar una decisión al respecto. Hay otros, supongo que es en el que el propio paciente es quien pide, ya sea en el caso de la eutanasia o en el caso del suicidio médicamente asistido. Pero ¿qué pasa si un paciente que está muy enfermo, que tiene un diagnóstico complicado, dolores fuertes, que cumple, digamos, los requisitos que contempla la Corte, quiere acceder a la posibilidad de un suicidio médicamente asistido, pero sus familiares se oponen, se lo impiden jurídicamente, legalmente? Es decir, el papel de la familia en estos casos, doctor Jiménez. Claro, aquí hay dificultades. Evidentemente estos temas no son temas sencillos, Omar y Andrés, no son temas nada sencillos. Y hay dificultades, sin embargo, existen también mecanismos legales pensados para ese tipo de situaciones. Yo siempre hablo muchísimo acerca de prevenir y acerca de hacer acciones antes de llegar al momento del problema. Y en este caso concreto, por ejemplo, el tema de prevenir, se podría contemplar, Omar y Andrés, en el tema de las directrices anticipadas. Yo puedo, hoy en Colombia, yo tengo un mecanismo legal donde yo puedo plasmar mi voluntad en un documento notarial
¿sí? Se llaman las directrices anticipadas y es una posibilidad que me dio a mí la ley 1996 del año 2019, en donde se terminó la interdicción en Colombia. En Colombia ya no existen personas interdictas. Esto es bien importante porque todavía muchas personas siguen consultándonos sobre cómo declarar interdicto a alguien, y tenemos que decir, en Colombia ya no existe la interdicción. Y esa ley 1996, una de las figuras que nos dejó es la posibilidad de yo dar una directriz justamente antes de que se me presente una situación. Y esta posibilidad de dar una directiva anticipada es una posibilidad muy interesante para un caso como este. Es decir, si yo tengo conciencia hoy todavía, pienso que puedo llegar a una situación mala, yo puedo plasmar mi voluntad respecto al momento, un momento como ese, cuál es mi decisión. Por eso se llama una directiva anticipada. Yo puedo tomar una decisión antes de que el evento ocurra, pero esto no aplica solamente para situaciones médicas o de salud, aplica para muchas situaciones, incluso para manejar el patrimonio. De modo que sí hay mecanismos para preverlo. Por supuesto, en el evento en que no se hizo una directiva anticipada, por ejemplo, no hubo un acompañamiento legal a tiempo, pues evidentemente estamos en un conflicto bastante complicado, porque sería la voluntad de esa persona que no está plasmada en ninguna parte, pero que tal vez se lo dijo a un sobrino, a un nieto, no lo sabemos, frente a la voluntad de la familia. Y ahí nos enfrentamos con una gran dificultad. Y una vez más, el debate aquí es vida digna versus derecho a la vida. Es decir, ¿es viable conservar una vida a toda costa o debemos concentrarnos en que haya vida digna para los ciudadanos? Hay una dificultad allí, hay muchas discusiones, por supuesto. No es un tema de un debate donde uno pueda simplemente decir el camino correcto es este o aquel. Es un debate que tiene cierto grado de complejidad. Pues muy interesante de tratar y sobre todo con las opiniones de la gente, Andrés. Me vas a hacer una pregunta de curiosidad. Doctor Jiménez, en el momento en que usted coloca una demanda por X o Z razón y se la admiten y comienza la primera audiencia, no sé qué, promedio que se demora ese proceso. Qué tremenda pregunta. Estamos en una crisis de nuestra justicia. Yo quiero déjenme decirles una cosa, que tengo un convencimiento, y es que la crisis de la justicia y la falta de justicia en Colombia es el verdadero problema de Colombia. Nosotros usualmente estamos muy acostumbrados a mirar los frutos y no las raíces. Los frutos de la falta de justicia es la delincuencia en la calle, los frutos de la falta de justicia es la corrupción, es el narcotráfico. Justicia no es condenar a todo el mundo, no es llevar a prisión. Justicia es darle lo que merece cada quien. Al bueno, darle bueno, y al malo, sancionarlo. Colombia tiene un gran problema con falta de justicia. 95% dijo la ONU en el año 2017 frente a impunidad. O sea que cada 100 delitos que se cometen, 95 quedan impunes. Es una tragedia lo que estoy contando. Y no lo digo yo, lo dijo la ONU 2017. Hoy yo creo que estamos en cifras cercanas e incluso, por ejemplo, en líderes sociales estamos en un 97% de impunidad. De modo que tenemos un problema serio de falta de justicia. Y yo tengo un dicho que tiene cierta relación con la Biblia, y es que la Biblia dice que la obediencia tardía es desobediencia, y yo pienso que la justicia tardía es injusticia. Para responder a la pregunta, hay total incertidumbre frente a los tiempos que yo me puedo tardar en un juzgado. Cuando yo radico la demanda, el juzgado podría calificar en una semana mi demanda, decirme admite o no admite, o podría tardarse 3 o 6 meses. Hay juzgados que se han tardado hasta ese tiempo. Le toca a uno meter acción de tutela, hacer una cantidad de cosas. Y después de que ya empieza el proceso, pues fácilmente me podría tardar un año, si me va bien, 1 año y medio, o incluso muchísimos más. Y uno se encuentra procesos judiciales de 8 años en donde el abogado ha abandonado el proceso, en donde el juez está muy lento, donde pasan muchas cosas. Tenemos una crisis en la justicia, y no es culpa de nuestros jueces colombianos, es culpa del sistema. Nuestros jueces colombianos están a reventar. Fiscales de Colombia tienen 3.000 procesos en sus manos. Un fiscal, Omar Andrés y oyentes, un fiscal que le entregan 3.000 expedientes, donde cada expediente mínimo tiene 80, 100, algunos expedientes tienen 1.000 o 2.000 páginas,
¿cómo física, humanamente, ese fiscal va a estudiar y acompañar 3.000 procesos? Nuestros jueces también están a reventar. Estamos haciendo diferentes propuestas. Tengo el honor de ser vicepresidente de la Orden de la Abogacía Colombiana y hemos hecho múltiples propuestas. Le hemos pedido, por ejemplo, a la rama judicial que nos permita tener un asiento a nosotros los abogados litigantes para ser escuchados en este tipo de situaciones. Pero sí, tenemos una gran dificultad con nuestra justicia colombiana. Y la justicia tardía es injusticia, estimados oyentes. Doctor Jiménez, yo le voy a decir la conclusión mía. Yo estoy en desistimiento tácito con la justicia colombiana. Qué triste, qué triste. Y eso es lo que nos genera estos problemas que vemos en la calle día a día. El ciudadano no denuncia porque sabe que no pasa nada. El ladrón sale a robar porque sabe que no pasa nada. Falta de justicia. El corrupto se roba 70.000 millones porque sabe que no va a pasar nada. El problema de Colombia no son esos temas, es la falta de justicia. Esa es la raíz. Todo lo demás son frutos. Está buena la frase, la justicia tardía es injusticia. Doctor Jiménez, ayúdenos con el numeral, por favor, de hoy. ¿Numeral morir dignamente es? Morir dignamente es un derecho de las personas que cumplen rigurosamente los requisitos. Y la clave aquí es rigurosamente, porque ahí nos metemos en debates bien complejos, porque, por ejemplo, ya se están presentando casos en donde se debate ese tema del dolor psíquico, cómo se establece que esa persona tiene un dolor psíquico tan intenso que debería permitirse la muerte, porque resulta que todos hemos pasado por dolores psíquicos intensos, ante la muerte de nuestros familiares, ante un divorcio fuerte. Entonces, ¿cómo limitar? Esos son los debates complejos y son las líneas delgadas difíciles de definir, ¿no? Sí. Bueno, pues doctor Jimmy Jiménez, muchísimas gracias. La próxima semana, otro tema relacionado con derecho de familia, por aquí lo esperamos. Por supuesto, siempre muy honrado de acompañarles. Jimmy Jiménez, su abogado, me pueden buscar en todas las redes sociales. Un abrazo muy fuerte, magnífico día para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Hoy sobre el tema de la decisión de la Corte Constitucional, el fallo sobre el suicidio médicamente asistido, con el doctor Jimmy Jiménez. Jimmy Jiménez, su abogado, así lo encuentran en redes. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Dele like y comparta. ASB Noticias.